Evangelio según Marcos. Capítulo 2. Marcos 2, verso 1 siguientes. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Diga, el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu, diga espíritu, que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando. A la vista de todos ellos, ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían, dice el Señor. Amén. ¿Se puede sentar? Amén. No es que sea rápido, sino que voy rápido. No tengo afán, no. Solamente que a partir de hoy nuestros encuentros, el horario de los martes cambia, es a las 7 de la noche. Porque veo que a las 6:30 no le está dando tiempo a muchos. Entonces dejémoslo a las 7, son las 7:07. O sea que nos quedan, creo que 52 minutos. Pero no me voy a demorar, solo le voy a quitar 15 minutos. Dígale al que está a su lado: más allá de una parálisis. Ahora de eso vamos a hablar hoy, más allá de una parálisis. Y pues tenemos que hablar de más allá de una parálisis. ¿Por qué? Porque hay gente que está paralizada. Y nos habla la palabra que había un hombre que estaba paralítico. El pastor Jaime, hace poco que estuvo en este lugar, nos predicó precisamente de ese paralítico. Y nos dijo que Jesús lo había sanado por la fe de ellos, y que el paralítico, cuando lo bajaron, quedó al frente de Jesús. Pero yo no le voy a hablar nada de eso porque ya el pastor lo enseñó. Yo hoy vengo a hablarle de más allá de una parálisis. Y ahora dígale al que está a su lado: ¿qué te tiene paralizado? ¿Qué te tiene paralizado? Una de las cosas que nos puede tener paralizado es la incredulidad. Dígale incrédulo. La segunda cosa es la falta de fe. Dígale hombre de poca fe o mujer de poca fe. Por la falta de fe y por la falta de creer es que hoy somos paralíticos. Y voy a hablar de la parálisis física, pero también voy a hablar de la parálisis espiritual. La parálisis física se ve porque es alguien que no puede moverse, es alguien que no puede hacer las cosas por sí solo, sino que tienen que hacerse. Es más, un niño recién nacido no es un paralítico, a menos que nazca inmóvil. Pero desde que mueva sus manos y sus pies, una cosa es que tú lo tengas que vestir, Marlene, porque es un niño, todavía no tiene la habilidad. Otra cosa es que sea tieso. Es lo mismo el adulto. Cuando tú tienes que hacerle todo a alguien que está en sus 5 sentidos, es una persona paralítica. Y que tú lo estás llevando a ¿qué? A que él sea paralítico, pero no en realidad es un paralítico, sino que es un diablo dominante. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque el enemigo viene a hacerte esclavo, y el diablo dominante es aquel que es tu opresor. De eso hablamos hace 8 días, ¿verdad? Entonces, hablamos el viernes de eso. El oprimido y el opresor. Por eso cuando tú te vuelves esclavo de alguien, entonces ese es el diablo
que está dominándote, oprimiéndote, manejándote. Y hay muchas cosas de eso, pero no vengo a hablarle del diablo, vengo a hablarle de más allá de una parálisis. Nos cuenta la historia que hubo 4 hombres que tuvieron fe, diga fe. Ahora, si tú estás dentro de esos 4 hombres, pues vas a requerir o vas a necesitar o te van a exigir 4 cosas. Y son 4 cosas de las cuales te vengo a hablar. Dice la palabra que Jesús de nuevo en Capernaum. Ahora Marcos nos presenta a Jesús de nuevo en la casa en Capernaum. Y tal vez esta casa sea nuevamente la de Pedro, igual que antes. Si vamos a Marcos capítulo 1 y verso 29, dice el Señor en su palabra. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, para que no la cierren. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Entonces estaba en la casa de Pedro. Y quizá cuando él se reunía en la casa de Pedro pasaban muchas cosas. Porque él tenía una amistad tan sincera con Pedro. No porque Pedro fuera el que tuviese la rosca, sino porque Pedro era el que tenía el carácter y que nada lo iba a doblegar. A menos cuando llegó el miedo, Marlene. Porque cuando vino el miedo y lo reunieron y le dijeron, tú andabas con él, él tuvo miedo de que también lo mataran, de que también lo encarcelaran. ¿Por qué? Porque ninguno de los discípulos entendía lo que Jesús decía. El que quiera seguirme, deje su padre, su madre, déjelo todo y sígame. Venga en pos de mí, dice la palabra. Pero también Jesús les dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Pero también Jesús les dijo, hey, ojo, que por mi causa van a morir. Por mi causa van a padecer persecución. Y ellos no lo entendían porque no lo habían padecido en el momento. Pero cuando empiezan a vivirlo, es que empiezan a creerlo. Qué difícil es la fe de hoy. Hay que vivir, hay que ver, hay que recibir para creer. Y ese es uno de los grandes problemas. Y ahí empieza, Marlene, la parálisis. Parálisis espiritual. Si tú eres de los que si no veo no creo, estás paralítico espiritualmente. Si tú eres de que si no lo veo mañana, entonces lo voy a dudar y busco ayuda en otra, eres un paralítico espiritual. Si a ti eres de los que te dominan y entonces terminas haciendo lo que la tentación te dijo, eres un paralítico espiritual. ¿En dónde estás? ¿Estás todavía en la parálisis espiritual o la parálisis física? Porque no voy a preguntarte, ¿ya caminas? No. Porque todos caminamos, pero no sabemos andar. Podemos caminar todos los días la misma trayectoria, pero ¿por dónde estás andando? ¿Estás andando por tu camino y tu pensamiento o por la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios te pregunta hoy. Y entonces ese andar es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás esperando en Él independientemente de lo que te esté pasando y sucediendo? ¿Están aquí? Amén. Tuve miedo por algo que me pasó. Sí, está bien, se vale tener miedo, pero no quedarse dentro del miedo. Y porque el miedo me apartó de Dios, entonces termino viviendo con una parálisis espiritual que se llama miedo, temor, angustia. Y estamos llamados a tener fe como estos 4 hombres. A este hombre no lo sanó Jesús por la fe de él, sino por la fe de ellos, porque tuvieron la iniciativa. Eso ya nos lo enseñaron. ¿Qué iniciativa tienes tú de ir, abrir el boquete en el techo y llegar a los pies de Jesús? Cuando esto nos representa este texto bíblico, que solamente a los pies del maestro es donde está la respuesta. No es buscando otro lugar, buscando otra cosa, desesperándome, angustiándome. No, es ir a los pies del maestro. ¿A qué pies de cuál maestro está yendo? Te preguntaría Dios. Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es tu maestro? ¿Cuál es tu maestro? Claro, mi maestro es Dios porque siempre acudo a Él, ¿sí? Pero ¿por qué pesa más sobre ti la angustia, la aflicción? ¿Por qué lloras siempre por lo mismo? ¿Por qué te angustias siempre por lo mismo? Cuando tenemos que hacer otras cosas. Y es ir a los pies del maestro. ¿Dónde iba Moisés cuando necesitaba que Dios lo dirigiera? A él mismo, que lo encontraba en el monte. Y en el monte Dios le hablaba a Moisés. Bueno, entonces yo tengo que ir al monte a que Dios me hable. No.
Porque no te va a hablar de la misma manera que le habló a Moisés. Ni te va a hablar de la misma manera que le habla al que está a tu lado. Dios te habla conforme a su manera y a su voluntad, siempre y cuando tus oídos estén atentos a la voz de su súplica. Porque Él está atento, sus oídos están atentos, lo dice el Salmo, a la voz de la súplica tuya. Ahora, tú tienes que estar con tus oídos atentos a la voz de Dios. Y muchas veces la voz de Dios te está diciendo, no, por aquí no es, pero tú terminas haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios. Porque qué difícil es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Si lo único que escucho es el viento y no sé dónde está. Claro, pero la voz de Dios la puedes escuchar por medio de un susurro, por eso necesitas silencio, tú callar y Él hablar. Pero muchas veces queremos, Dios, ¿dónde estás? Pero Dios te está hablando, pero tú estás ahí, hable, que no lo sabes escuchar. Y sabes cuándo hablas y hablas, cuando lloras y lloras y lloras y te lamentas por lo mismo, ahí estás hablando tú y estás enmudeciendo a Dios. Pero cuando guardas silencio a pesar de lo que estés viviendo, dejas que Dios obre, ahí estás dejando que Dios hable. Entonces viene la solución. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Sí. Más allá de una parálisis. Dígale al que está a su lado, más allá de una parálisis. El pasaje bíblico, el texto bíblico comienza presentándonos a 4 amigos que llevaban a un paralítico. Y vale la pena considerar a estos 4 amigos anónimos del paralítico. Estos sí que demostraron ser amigos de verdad. Cuando tú estás paralítico, ¿quién corre? Cuando usted está en la mala o está enfermo o en un hospital, ¿quién corre a visitarlo? Ahí es donde usted verdaderamente sabe que es en la mala donde verdaderamente conoces al que está a tu lado. No es en la buena, es en el peor tiempo. El paralítico no estaba en la buena porque nadie quiere estar paralítico, doña Luz. Pero ahí tenía 4 amigos que lo ayudaron. Cuando tú estuviste la semana pasada hospitalizada, ¿viste cuántos amigos tenías? Pero si vas y miras el celular, tienes un montón de gente que incluso son familiares que se dieron cuenta que estabas enfermo y que ni siquiera te dijeron cómo sigues, sino que te saludaron cuando ya supieron que estaba en la casa. Y usted necesita el mensaje es cuando está en una clínica, cuando necesita una voz de aliento, cuando necesita una voz de ánimo. Claro. Un verdadero amigo se conoce en la debilidad, en la mala, no en la buena todo el mundo está. Es más, en la buena están los judas, los hipócritas. Pero en la mala es donde verdaderamente están los Pedros. Los Pedros que aún con temor están ahí. Ahí es donde se conoce verdaderamente. ¿Cuántos, doña Ángela, cuántos discípulos eran que caminaban con Jesús? 12, ¿verdad? 12. Y cuando arrestaron a Jesús, ¿cuántos quedaron con él? Ninguno, todos salieron corriendo. No de una manera, otro y otra, pero se fueron. Y se fueron. Y al final, alguien trató de acercarse a él, que fue Pedro. Y se llenó de miedo cuando le dijeron, usted caminaba con él, usted caminaba con él, usted caminaba con él. Y cantó el gallo por primera vez. Pero al final, Pedro se acercó hasta allá para mirar cómo estaba su maestro. Pero dio la cara, pues. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Bartolomé? ¿Dónde estaba Judas? Judas se estaba ahorcando camino allá al matadero. Pero ¿dónde estaban ellos? Ahí es donde está la pregunta. ¿Dónde está la gente que te rodea hoy? ¿Con la que bebes mañana? ¿Con la que comes pasado mañana? La gente a la que invitas a una fiesta y ahí está, pero cuando estás en el peor tiempo no está, nunca está porque no hay fiesta. No hay dinero. ¿Sí ve? Por eso los celulares están llenos de amigos y familiares, pero todos son hipócritas. Porque solo de cuántos tengas ahí, el 1 o 2% son los leales, los que siempre están. Los que si necesitan un plato de comida, ahí te lo dan. Los que si necesitan una llamada o llegan a tiempo, o una oración, ¿en qué puedo ayudarte? Ahí es donde está verdaderamente esos 4 tipos de personas. Que no importa si estás paralítico y no importa si tengo que hacer fuerza, no importa si soy cojo, no importa si soy manco, vamos a llevarlo, abrimos un boquete, así nos metamos en problemas, pero hay que llevarle el paralítico a Jesús. Una oración te salva, una oración te sana, pero no la oración de un paralítico. Una manera de ser paralítico es ser hipócrita espiritualmente.
Y esos hipócritas, me encanta hablar de esos que son, primero, dígale al que está a su lado el desobediente. Dígale al que está al otro lado el que no aprende a escuchar. Eso hace parte de un paralítico espiritual. Eso me encanta, a mí me encanta decir eso. Freddy, en este caso, ese paralítico, lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados. Así es. El tema de él era otra cosa. Sí, y allí vamos. Pero mire, ¿sabe qué? Les voy a contar la anécdota. Ustedes saben que la semana pasada les conté de alguien que me escribió por algo y me dijo no voy a volver. Ayer me escribió y me dijo que necesitaba que orara por. No voy a decir ni él, ni ella, ni ella, ni él, para que no empiecen ahí a quién será, quién será. Le envié la oración y me dijo nos vemos el sábado con el favor de Dios. Ahí está. Eso es bueno. Vuelve y se preguntan ¿a dónde quiere llegar Freddy? Conforme nos está hablando. No, ¿a dónde quiere llegar usted conforme está utilizando a Dios? Es que yo todavía tengo carácter y no me da miedo de hablar lo que Dios manda hablar. Ahora, usted es el que debe tener temor de cómo está jugando con Dios y se va a quemar. No, yo no me voy a quemar porque un día me profetizaron que yo era como Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, pero es que ellos eran fieles y leales, usted no. Y a ti lo que te va a salvar del horno de fuego es la lealtad. La lealtad a Dios, no al hombre, a Dios, porque nosotros no somos leales ni con nosotros mismos. No, eso es con él. Tiene que ser con Dios, porque en nosotros no hay lealtad humana. Eso es falso. El que diga, yo soy leal, yo personalmente predico, yo no soy leal. No, porque ese yo soy leal con Dios. Ese yo es ego. Sí, pero que yo voy a decir, no, Dios me conoce. Ahora, que de acá para abajo digan lo que no es de mí, bendito sea el Señor, que ellos conocen más mi vida que yo. Que de acá para arriba digan otra cosa, bendito, porque mire, de ahí para abajo dicen lo malo, de ahí para arriba lo medio malo, de ahí para allá lo bueno y de ahí para allá pues lo perverso. Y nadie verdaderamente llega a la conclusión de quién es la persona de la cual están hablando. ¿Por qué? Porque la gente se basa por la apariencia. Ya, eso es todo. Si usted viene hoy despeinado porque no le dio tiempo, se quedó dormido o dormida, y vino con los ojos hinchados, uy, te pegó el marido, no, estaba durmiendo, pero la primera conclusión que sacan es que vino hinchada, le pegaron. ¿Por qué? Porque no hay lealtad ni siquiera de pensamiento. Siempre vamos a pensar lo malo. Si Pedro hubiese dicho, sí, yo anduve con él, quizás no le hubiesen hecho nada, pero pensó de que lo iban a crucificar también. Lo que pensó fue lo que... Si esos 4 hombres piensan, no, si abrimos el boquete nos metemos en problemas, dejemos más bien al paralítico seguir paralítico. Ellos también se hubiesen quedado paralíticos, pero paralíticos en su pensamiento. ¿Por qué no lo ayudamos? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le sembré? ¿Por qué no le ayudé? ¿Por qué no esto? Usted no ha visto que usted no le viene el pensamiento, y si yo hubiese hecho esto, no hubiera pasado eso. O si yo hubiese ido a tiempo, no sé si me entienda el ejemplo. Yo fui a la clínica el sábado, pero yo no alcancé a llegar donde mi primo que estaba vivo. Y al final llegué y desde afuera oré, no entré. Pero me hubiese preguntado, ¿será que sí fue al cielo? Mi misión era haber entrado, ¿verdad? Hasta allá y orar por él. No, esa no era la misión. Porque mientras yo oraba por él, yo tenía la visión de cómo 2 ángeles lo elevaban. Entonces mi misión no era entrar hasta allá. Cuando yo me dijeron, va a verlo, ¿no? Y no siento verlo porque tampoco quiero recordar lo que sucedió hace un año. Pero la oración, bueno, eso era la misión. Es más, en el lugar donde yo estaba teniendo, le dije a esa pareja, ya se murió. Y me dijeron, no, todavía le da tiempo, vaya porque lo necesitan. Y abro yo el teléfono para decirles, ya voy para allá, cuando lo primero que veo en el mensaje es, acabadito de entrar, ya se murió. Ayer Dios me revela algo. Lo único que dije fue, no lo voy a decir porque el diagnóstico que lo dio el médico, hoy ya lo confirmaron. Pero no tenía que ser yo el que lo dijera, tenía que ser un médico.
Porque a veces tenemos que callar para no ser perseguidos. Y aún así por el silencio nos persiguen. Yo no sé si me está entendiendo, pero usted tiene que salir hoy de la parálisis en donde el enemigo lo tiene. ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el de Judas o en el de estos 4 hombres? No, yo quiero estar en el de Judas porque al menos Judas fue frentero. No, Judas no fue frentero. Judas vendió a Jesús por la espalda, porque ni siquiera ninguno de los discípulos se dio cuenta, aunque Jesús sabía que ya lo había vendido. Pero digámoslo así, por la espalda, porque ya Jesús le había dicho: el que moje el pan en el mismo cáliz, ese es el que me ha vendido. Que ya sabía. Claro, ¿por qué? Porque escondámonos todos, donde nadie nos vea que estamos haciendo esto o aquello, pero Dios sí nos ve. Claro, si pilló a Judas y no andaba detrás de Judas a decir: voy a mirar a ver dónde entra. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que tienen que pedir permiso a su pastor para dónde van. Porque cuando van a hacer las fechorías, si no le dicen al pastor: pastor, voy. No. Pastor, voy para el centro. Pastor, voy a comprar. Al pastor, ¿qué le importa si él a usted no le da cuenta de nada? O Marlene, algún día su pastor anterior le decía: voy para allí, voy para allá. No les decía nada de eso, pero claro, yo sí tengo que decirle al pastor: pastor, voy a salir con... No, eso a él no le importa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ni siquiera le decía a sus discípulos: hey, voy a orar por fulano. No, el que quiera seguirme, cargue su cruz. Por eso cuando Moisés quería seguirlo, le dijo: quítese las sandalias. Porque es que no es con su pensamiento, no es con su ropa, no es con lo que usted cree, es sin nada. Por eso él mismo le dice a aquel hombre: hey, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si vos querés seguirme, si ya te llamé, dejad que el muerto que ya está muerto lo entierre el muerto. No, déjenme despedirme. No, ¿para qué? Venga y sígame, porque más allá, después de que lo entierres, te vas a arrepentir y no me vas a seguir. Por eso cuando usted va como Daniela, toda contenta: ya, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Listo, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. ¿Y qué hizo el rico joven? Se fue, salió corriendo, dice el texto original. Se fue corriendo, porque él no iba a vender sus cosas por seguir a Jesús. Claro, porque al seguir a Jesús, él demanda dejarlo todo. ¿Sabe qué? La prédica del pastor Will el domingo me la vi completica, toda. Y él hablaba de la madurez espiritual. Y lo que dijo es real. Y exhortaba a la iglesia que no tuviese el miedo. Miedo a seguirlo, miedo a dejar tantas cosas. Porque hoy la gente vive por lo que tiene, más no por lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es de Dios. Porque lo que aquí tenemos, aquí se va a quedar. Esto aquí se va a quedar. Usted va a llevar los zapatos o el tapabocas o todo lo que tiene. No, eso se lo queda a otro. No te preocupes por esas cosas. Hey, el paralítico estaba paralítico porque muchos pasaban por el lado y nadie lo ayudaba. Tú muchas veces estás paralítico porque no quieres escuchar la ayuda que viene de Dios. Esta palabra puede ser tu ayuda. Yo conozco a la persona más endemoniada por tantas cosas que le han hecho y todavía escucha la palabra. Y no importa si mañana viene un ataque, si pasado mañana viene otro, si otro, sigue escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es mi misión? Seguirle hablando. Sí, hay una liberación pendiente que se la va a hacer Dios. Yo no me voy a cargar por ahí donde tengo que ir, ni a que me metan la uña, ni a que me escupan, ni no, yo no me voy a cansar, porque yo le dije a Dios: no volveré a hacer esas liberaciones. Me cansé de eso. Y claro, usted no puede cansarse, porque claro que sí me canso. Y puedo decirle a Dios: Señor, ahí no más, no volveré a meter la mano en eso. El día que haya liberación en este lugar, vendrá otro pastor y nos ayudará y la hará. Yo no. ¿Por qué? Porque me cansé de tanta hipocresía con Dios. Porque yo no puedo creer que tú de este lugar salgas libre para dentro de 8 días volver cautivo. Solo por una cosa llamada desobediencia. ¿Están aquí? Aquí han venido 3 pastores seguidos. De República Dominicana, el pastor Orlando. Aquí vino el pastor Jorge Riasco Sulmartes,
que esto aquí cayó hasta escarcha, ¿verdad? Y vino el pastor Jaime. Aquí eso fue impresionante. Y que cada 8 días con los 3 hubo la misma liberación. Eso es triste. Sí, ¿No? eso no es coherente, pues. Eso a mí personalmente me da pena, Sí. la verdad. Le voy a decir por qué. Porque aquí ha habido gente que escribe y que termina diciéndole a uno, ¿y por qué siempre los mismos son los endemoniados? ¿Qué va a responder uno ahí? ¿Sí ve? Entonces se cansa uno. Si Dios ya te hizo libre, pero si Dios ya te... Claro, porque abro puertas. El paralítico vuelve a ser paralítico si vuelve a su camilla. Por eso Jesús le dijo, hey, te perdono los pecados. No le dijo, hey, te sano. No, le digo, te perdono los pecados. ¿Por qué? Porque él no nació paralítico. Fue un pecado el que lo dejó postrado. Fue un error el que lo llevó a una camilla. Fue una falta el que lo dejó allá en una cama. Fue una blasfemia contra el Espíritu Santo quizá la que lo llevó a ese estado. Entonces mire lo delicado que es jugar con Dios. Porque ¿qué es un pecado? Es el juego que se tiene en el secreto para ofender a Dios. Eso es un juego. Entonces cada 8 días te liberan. Pero también hay gente que lo coge de juego y se hacen los que los están liberando y terminan recibiendo consecuencias. Por eso la palabra es tan dura cuando dice, hey, no contristen al Espíritu Santo. El peor error del creyente es contristar al Espíritu Santo. Salga y diga, vea, allá dice que les da tembladera y no sé qué, esto es blasfemar y te va a traer consecuencias. Por eso quédate callado, que si no crees en el poder y la presencia del Espíritu Santo, quédate callado hasta que te toque. Pero no salgas a decir, oiga, es unos payasos allá que, ojo, porque eso traerá consecuencias. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Más también de murmurar de los pastores y todo. Eso es blasfemar. Un paralítico. Dígale que está a su lado, un paralítico. Su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Entonces ese paralítico nos lleva a Romanos 5:6. Yo les dije que íbamos a usar la Biblia. Entonces Romanos 5:6 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso dice, ¿verdad? ¿O no dice? Cuando éramos totalmente incapaces, dice. Entonces, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió para que el paralítico dejara de ser paralítico. Murió para que el pecador dejara de ser pecador y fuera perdonado. Es que la sangre de Jesús, la cantábamos al principio, que me rescató, que me limpió, que me dio vida eterna. La sangre de Jesús vino a cambiar la historia. Pero hoy la gente no cree en la sangre de Jesús porque no cree en Jesús, porque no tiene fe. No sé si me está entendiendo, pero es más fácil ser paralítico que caminar con Dios. Porque el caminar con Dios cuesta. El ser paralítico no, es un ente, está ahí tirado. Es más fácil escuchar la voz del enemigo afuera que te dice: yo te limpio, yo te sano, yo te hago libre. Entonces yo te baño con la agüita de ratón con ruda y entonces dentro de 3 días se te va a ir el dolor. Y yo creo que el dolor se va, pero espere la consecuencia que viene más adelante y te viene algo peor. Pero si viene alguien de Dios, enviado por Dios, y te dice: mira, vamos a hacer esto porque Dios nos ha dado armas espirituales. No, ese sí no. Ese sí no. Porque es más fácil seguir paralítico que levantarme de la parálisis. Jesús no le dice a él: hey, te voy a sanar. Ni siquiera fue la fe de Jesús la que lo sanó. Fue la fe de ellos. Ahora, Segunda de Corintios 5:17.
¿Sabe qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si empiezo a caminar con Dios, sé que en Él todo es nuevo. Mi liberación, mi sanidad, mi confianza, mi fe, mi relación con Él, la relación con los demás, todo es nuevo. Pero cuando tú sigues siendo el mismo, la misma, en Cristo no estás. Porque quien está en Cristo es nueva criatura, es nueva persona, es nuevo hijo, es nuevo padre, es nueva madre, es nuevo en todos sus aspectos. Pero mientras no estés con Cristo, sigues siendo el mismo viejo de ayer, de antier y de siempre. ¿Están aquí? Ahora, la relación entre la enfermedad y el pecado, que ya se nos va el tiempo. Esa relación entre la enfermedad y el pecado, en el pensamiento judío de aquella época, había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto está en Juan 9:2. No cabe duda que de que ellos estaban expresando la creencia popular entre los judíos de que la enfermedad es la consecuencia directa del pecado. Pero no solo entre los judíos existía esta forma de pensar. Cuando el apóstol Pablo llegó a la isla de Malta, después de haber sufrido un naufragio y estaba recogiendo algunas ramas secas para el fuego, una víbora le prendió la mano. Entonces los naturales de la isla expresaron pensamientos similares a los de los judíos. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Porque nuestro pensamiento terrenal, y ese pensamiento terrenal, ¿cuál es? Mis antepasados. Es que la tatarabuela decía, es que el bisabuelo decía, es que el abuelo dice. Pensamientos terrenales. Sí, pero es que la religión a mí me enseñó. Sí, pero es que la religión es la religión, Jesús es Jesús. Sí, es que a mí la doctrina me enseñó. Sí, la doctrina es doctrina, pero Jesús es Jesús. Y por eso, cuando viene un pensamiento, se lo merecía. O algo hizo mal. Pero nadie entendía que el nuevo tiempo de Jesús era que todo esto pasaba para que la gloria de Dios fuera manifestada. O sea que si a Mariana viene hoy y la pica una víbora, claro, le trajo consecuencias, Mariana. Usted es muy desobediente. Mire, la picó una víbora. ¿La hubiese picado a usted y usted qué hubiese dicho? No, porque yo lo único que pienso es que yo soy una persona intachable y por eso a mí ni la víbora me pica. No, usted es amargado, que por eso la víbora no se le acerca, que es diferente. Pero ahora, ¿qué podríamos pensar? No, la picó, ¿hay consecuencias? No, la iba a picar, número 1, y 2, para que Dios se manifieste a través de eso y muestre su poder y calle la boca a muchos. Pero en ese tiempo el pensamiento era que si te picaba algo, había consecuencias. Que si te venía una enfermedad, había un pecado. Que si te venía esto, era un error. Que si aquello, habías mentido. Y Jesús viene a cambiarlo todo para que el poder de Dios se manifieste. Entonces no todo viene por consecuencia. No, a Pablo le vino el aguijón por desobediente, por perseguir la iglesia, por esto y aquello. No, espérenme. Dios le permite el aguijón a Pablo, número 1, para que se dé cuenta que él estaba persiguiendo no a los discípulos, sino al mismo Dios. Y número 2, no se lo quitó porque había un propósito, para que no se volviera a apartar y no fuera el mismo. Ahora, entonces no le quitó el aguijón porque Pablo en su secreto seguía desobediente. No, porque cuando si Dios le quitaba el aguijón, él volvía atrás. Y así hay mucha gente que hoy Dios te saca de la esclavitud en la que vivías, de la drogadicción, del alcoholismo, de todo eso, de la amargura, bueno, todo eso, ya no eres una vieja viata. Y ya Dios te saca y te cambia el rostro. Listo. Pero por unos días y vuelve y se te olvida y vuelves atrás. Y vuelves peor. ¿Sabes por qué? Porque se te quitó el aguijón. Porque perdiste el secreto con Dios. Y perdiste, número 1, la intimidad. Y número 2, la relación con Él. Por eso cuando perdemos la relación con Dios, muchas cosas pueden pasar. Muchísimas. Por eso, ay de aquel, dice la palabra, que conociéndome vuelve atrás. Más le vale no haberme conocido. Más
haberme conocido. Era mejor no haberlo conocido. Era mejor no haberlo seguido. Era mejor. Hey, pero entonces pasemos a Jesús y el perdón de pecados. Entonces vamos a mirar esa relación. Jesús y el perdón de pecados. Entonces dice Apocalipsis 21:4. Porque el gran problema de la humanidad es el pecado. El cielo es un lugar hermoso porque no hay pecado y por supuesto tampoco ninguna de sus tristes consecuencias. Entonces Apocalipsis 21:4 dice, y es muy claro lo que dice la palabra. Lo dice a través de Juan. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando tú caminas con Dios, ese Apocalipsis es ese libro profético de revelación. Y Él le dice, hey, Él enjugará. Él lo hará. Porque cuando caminas con Él, entonces todo tiene que cambiar. Pero si no caminas con Él, entonces no entiendes al Jesús que perdona los pecados. Y entonces termina siendo como esos impíos. ¿Y quién es este para perdonar pecados? ¿Qué es más fácil, doña Ángela? ¿Que vengas paralítica y te levanten o que te digan te perdono los pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir te perdono o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Más fácil levántate y anda, pues. ¿Y si no se levanta? Pues. ¿Qué es más fácil decir? Es fácil, pero por eso son dos cosas diferentes. Jesús de entrada no le dice levántate, no, Jesús le dice te perdono. Primero le perdono. Y lo que les enseña es de que ustedes nunca han perdonado, nunca van a perdonar, pues yo vengo a cambiar la historia, que a través del perdón hay sanidad. Jesús lo perdona y entonces Él se levanta, porque entonces cambió. ¿Sabe? Hay gente que se queda postrada en el camino porque usted no lo perdonó. Exacto. Y entonces tienen el temor de volverse a acercar, darte un saludo porque usted no lo perdonó. Entonces el temor es, si lo saludo me deja en vergüenza, me insulta, no me da la mano o algo me hace. ¿Qué iba a decir don Alberto? No, eso de la falta de perdón es muy delicado. Es que ahí está. No suceden muchos milagros, es porque Dios está esperando primero Así es, mire. La falta de perdón. Esa falta de perdón. Seguro que es eso. Porque la falta de perdón también es rencor. Claro. Eso es lo que hace que no se perdone. Y el rencor, lo primero que despierta es el cáncer en el cuerpo. No deja sanidad. ¿no? Por eso el rencor es el peor motor que activa algo llamado cáncer. Eso es muy real. Eso es muy real. Entonces, en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios. Y sin embargo, cuando Jesús trató con el paralítico, no le dijo que fuera al templo, sino directamente declaró de perdono los pecados. Y en primer lugar podemos afirmar con seguridad que el Señor no ignoraba la ley. En el pasaje anterior vimos que después de sanar al leproso le dijo: María, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu propio sacrificio, como lo mandó Moisés. Entonces Jesús no era que quebrantaba la ley, Jesús primero enseñaba que no era la ley, sino primero la fe. Y por eso es la fe la que nos lleva a nosotros, primero a la salvación y segundo al milagro. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Pregúntale al que está a su lado, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, Mariana? El Hijo de Dios. Muy bien. ¿Quién es Jesús, doña Luz? El enviado por Dios. Muy bien. ¿Quién es Jesús, Daniela? El amigo fiel. Muy bien. ¿Quién es Jesús, Yolanda? El que fue a la cruz. Muy bien. ¿Quién es Jesús, doña Marlene? El que le enseñó a los discípulos. Muy bien. Pasamos el examen. ¿Quién es Jesús, doña Ángela? El que perdonó al paralítico. También muy bien. ¿Quién es Jesús, Ana? El que resucitó a Lázaro. Eso también está muy bien. ¿Quién es Jesús, Luz Dari? El que resucitó a la hija de Jairo. También está muy bien. ¿Quién es Jesús, Laura? El que se enojó en el templo. También está muy bien. ¿Quién es Jesús, don Alberto? El que levantó a un ciego. Muy bien, eso está muy bien. Pero verdaderamente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Te has preguntado eso?
Porque claro, si decimos quién es Jesús, decimos todo lo que nos han dicho de la Biblia, pero para ti, ¿quién es Jesús? Y número 1, Jesús, el omnisciente. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Marcos 2:8. Ese omnisciente es lo que se deduce del hecho de que conocía los pensamientos de todos los que estaban allí. ¿Qué dice Marcos 2:8? En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Amén. Omnisciente es lo que se deduce del hecho de que conocía los pensamientos. Venga, pero es que omnisciente es Dios, pero es que Jesús conocía los pensamientos de los que ahí estaban. ¿De dónde venía Jesús? ¿A qué ese poder también? Por eso es que es tremendo cuando viene quizá a este lugar o a otro lugar y alguien dice, o el predicador dice, y hay alguienes que están pensando esto y aquello. Es porque la presencia del Espíritu Santo está revelando. Por eso a Él nadie se le puede esconder, porque Él conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra que aún sin estar la palabra en nuestra boca, ya Él la conoce. Yo no iba a decir eso, pero es que el Espíritu lo revela, y por más que usted diga que no, ya Él conocía lo que ibas a decir. Porque te conocía el pensamiento, no te leyó el pensamiento. Porque Él no es brujo. Él conocía el pensamiento. Número 2, tenía poder tiene poder para sanar todo tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué dice? El Señor volvió a demostrar su poder para sanar enfermos con la sanidad de un paralítico. Y no debemos olvidar que estas eran creencias que le acreditaban como el verdadero Mesías prometido por el Antiguo Testamento. Y Mesías que todavía la gente espera. Y Mesías que para ellos, por más que dieran que levantara a un paralítico, sanara a un enfermo, resucitara a un muerto, no le creían. Y lo crucificaron aún así, y nosotros todavía lo crucificamos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia y nuestros malos actos. Es que escóndetele al hombre, pero a Dios no, porque Dios sabe todo lo que hacemos, pensamos y hablamos. Ahora bien, tenía autoridad o tiene autoridad para perdonar pecados. Uy, pero ¿cómo así? Eso está muy fuerte. Entonces yo también tengo autoridad para perdonar pecados porque yo soy hijo de Dios y porque yo vengo de Dios. Claro que sí, ya le voy a decir si tiene o no autoridad. Si hasta este momento había demostrado su autoridad y poder en la esfera física, sanando todo tipo de enfermedades, ahora iba a demostrar su autoridad en la esfera moral al perdón de los pecados. Muy bien. Entonces explíqueme todo esto. Segunda de Samuel 12. En primer lugar, debemos observar que Jesús concedió al paralítico el perdón de sus pecados, actuando en su propio nombre. Y esto marcaba una gran diferencia con la forma a la que todos los siervos de Dios habían actuado en el pasado. Por ejemplo, después de la reprensión de Natán, David reconoció su pecado con temor y el profeta le dijo, segunda de Samuel 12, 1, 13. ¿Qué dice? Muy bien, la lee en su casa. Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Natán no le perdonó su pecado a David, sino que le comunicó el perdón de Dios. Y le dio como señal de la seguridad del perdón el hecho de que no moriría. Y así era en todos los casos. ¿Cuál era? No era el perdón, era de que no iba a morir. Lo más importante es si tengo o no autoridad. Pregúntele al que está a su lado, ¿tengo autoridad para perdonar pecados? Ahora respóndale, ¿sí o no? ¿Sí tienes autoridad para perdonar pecados? Claro que sí, para perdonarte tus propios pecados. Porque si tú te perdonas a ti mismo, vas a saber perdonar al otro. Pero no puedes decir, Dios me dio autoridad para perdonar. Hay que conocer de lo mismo. Claro, pero perdono a los que están bajo la rosca, no. Si no te has perdonado a ti mismo, no sabes perdonar al prójimo. Por eso todo empieza por ti. Porque cuando viene en su momento alguien, dice, yo he pecado, yo esto, hey, ya Dios te perdonó.
Es tiempo de que tú te perdones y te vuelvas a Dios, que es diferente. Esa sería la autoridad personal Claro. referente al pecado. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que se da golpe y no me perdonó y me voy a ir para el infierno y una cosa y... Hey, perdónese, porque ya Dios lo perdonó. Que usted no lo quiera reconocer, Él lo perdonó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por el pecado. Él derramó todo para que nosotros fuésemos limpios de toda iniquidad. ¿Están aquí? Amén. Ahora, el que no se sienta perdonado, pues entonces, bendito sea el Señor, pídale a Dios que le dé esa sabiduría para que usted entienda que Él ya lo perdonó. ¿Están aquí? Amén. Sí, amén. Ahora bien, el Hijo del Hombre. ¿Estamos en quién es Jesús? 4. Número 4, el Hijo del Hombre. Ya les dije 3 puntos. Número 1, el omnisciente. Número 2, tiene poder para sanar todo tipo de enfermedades. Número 3, para perdonar pecados. Y número 4, el Hijo del Hombre. Entonces, otro detalle que no debemos pasar por alto es la forma en la que el Señor se refiere a sí mismo antes de sanar al paralítico. ¿Cómo así, Freddy? Sí, Marcos capítulo 2, verso 10-11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2, 10-11. Una pregunta. Pregunte. ¿A qué se refiere cuando dice Hijo del Hombre? O sea, de pronto hay algo... ¿A qué se refiere? El Hijo del Hombre. Ahí va. El Señor usó con bastante frecuencia el título Hijo del Hombre Ajá. para referirse a sí mismo. Ajá. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Al menos en ese evangelio. 14 veces. Hijo de Hombre. Hijo del Hombre. En principio, tanto este título como el Hijo de Dios servían para denotar tanto su naturaleza humana como divina. O sea que para no salirse del contexto. Así es. Y aún así, tampoco lo reconocía. Eso. Porque le decían, sigue siendo un blasfemo. Ahora bien, el título del Hijo del Hombre fue usado por primera vez por el profeta Daniel para referirse al Mesías que habría de venir y a quien pertenecían todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo. Todo. Por eso, Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El mismo Daniel lo dijo. Es que el que viene es el Hijo del Hombre y no le creyeron. No le creyeron. Es que el que está es el Hijo del Hombre y no le creemos. Por lo tanto, el Señor lo usó como título mesiánico, oculto, entre comillas, y lo hizo con cierta libertad, puesto que no tenía la connotación política que el título Mesías o Cristo. De este modo evitó ser acusado de ser revolucionario político, porque si no seguía la misma línea, era un político que había que acribillar, peor de como lo acribillaron. Ahora, ya nos vamos. Me quedan 7 minutos. Perdón de pecados y sanidad física. Vamos allá entonces. A pesar de la forma irregular en la que el paralítico fue presentado, interrumpiendo la enseñanza de Jesús, el Señor le recibió con amor. Por eso no nos puede molestar cuando aquí venga alguien a interrumpir. Ya, solo orar, Señor, llévate todo espíritu de distracción. Eso es todo. Pero si tú empiezas a mirar, si tú empiezas a hacer mala cara, si tú esto, terminas mal. ¿Sabes por qué? Porque no estás demostrando el amor de Jesús en tu vida. ¡Qué pereza, me estorba! No, que nada le robe la paz. Aguarde, solo respire. Ay, Señor. ¿Qué soportar? Bendícelo, pero no lo multiplique. Eso es lo único que tienes que decir. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas sacar del mensaje, ojo, que no viniste a buscar de Dios, sino del hombre que distrae tu atención. Y ahí hay un error. Eres un paralítico. Claro.
Primero físico y segundo espiritual. ¿Están aquí? Amén. Por eso, a pesar de la forma irregular en la que el paralítico fue presentado, interrumpiendo la enseñanza de Jesús, el Señor le recibió con amor. No dijo, hey, llévenlo al final, ¿quién vino de último? No, 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 con amor. Paró el mensaje y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Entonces no se deje distraer, no se deje sacar del mensaje. Porque al final usted puede decir, no, no, es que se está poseído porque siempre viene con el espíritu de distracción. Ojo, que muchas veces Dios permite cosas para mirar quién es el distraído. ¿Están aquí? Prestarle más atención a eso sería... Por eso que nada te robe la paz. Ah. Más duro es para uno cuando uno está predicando y que habla este, que habla aquel, que este le habla al oído, que aquel le habla al oído y uno es tratando como no, que no me salga el mensaje, que no me salga el mensaje. Eso es más duro para el que está aquí. Ahora usted que solamente es oidor, ¿por qué lo distrae a usted? Que no lo está viendo, porque siempre el que te trata de distraer está atrás de ti. Y tú terminas mirando para atrás, sigues mirando hacia adelante, porque cuando tú miras atrás te convierte en estatua de sal. O sea, hasta ahí te llegó el mensaje, ya no entendí Ya ni no, piola, se pierde. porque se me fue la palabra clave que dieron mientras este me distraía. No sé si me está entendiendo. Por eso usted tiene que estar siempre centrado en el mensaje y en lo que Dios le quiere enseñar, no en lo que el otro le está diciendo. No sé si me hago entender. Jesús siempre se mantuvo en la línea. Ya nos vamos, no esté sentado, ya nos vamos. Jesús se mantuvo en la línea, siempre en la línea, y no dejaba, no dejaba que lo sacaran del mensaje. Ahora, nunca hemos visto tal cosa. Ese es otro punto. Nunca hemos visto tal cosa. Reverente. Todos los que presenciaron aquel milagro quedaron asombrados y muchos de ellos ya habían visto otros milagros con anterioridad. Pero aquí descubrieron que Jesús también tenía poder para perdonar pecados. Así que todos exclamaron al mismo tiempo, nunca hemos visto tal cosa. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en Corintios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, lo que no hemos visto, lo que no hemos escuchado, es lo que Dios prepara si le amamos. ¿Qué dice don Alberto? Aquí dice que ninguna mente ha imaginado, imagínate. Pues habla de la imaginación. Lo que se imagina una persona Esa va más profunda. está más profundo. Entonces, no ha pasado ni por la imaginación. Por eso, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Que nosotros no conocemos. Entonces ni siquiera nos pasa por la mente. Por más que pensemos, no nos va a pasar por la mente. Ahora, la imaginación viene de parte de... Ahí sería... Sí, ¿Qué le imagina? Ahí. ya vamos para allá. Acuérdese. Tenga paz, paciencia. Ay, ¿Por qué? Porque en Dios y en el mundo espiritual no existe la imaginación. Porque si existe la imaginación, no está en la mente. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos imagen. Entonces el único que se imaginó para crear fue Dios. El hombre no se imagina, tiene estrategia, pero no imaginación. o sea, si somos creativos, pero... Sí, que es diferente. Por eso la creatividad viene por su mente. Lo de Dios no pasó por la mente. Sí, la imaginación. Y un día hablaremos de eso más Sí, a es profundidad. Y todas aquellas cosas que crean en Cristo nunca dejarán de ser asombrados con Él por toda la eternidad. Y ahora sí terminamos. Voy a dejarles 5 preguntas de tarea para que las traigan el viernes. Ahora no vienen el viernes porque hay tarea. Número 1.
Pero esto no es para que lo traiga, no es para que lo medite en su casa. Porque mire que ahorita les pregunté, ¿quién es Jesús? Y todos respondieron. ¿Quién es Jesús, Juan? El que levantó al paralítico. Eso está muy bien. Vino lágrimas. A ver, yo la veo. Uy, tutuy. Lágrimas, ¿quién es Jesús? Lágrimas, ¿quién es Jesús? El que sanó a la mujer de flujo de sangre. Eso también es real. Eso es Jesús. Pero pregúntese en su casa quién verdaderamente es Jesús. Y ya le dije quién es Jesús. Le di 4 puntos.